Hablando de David, el hombre según el corazón de Dios, el monte Sión es el capítulo donde estamos. Ustedes saben, les he dicho insistentemente, 3 razones principales por las cuales estamos hablando de David. No estamos tratando de hacer un estudio bíblico masivo acerca de un personaje de la Biblia. Lo que estamos hablando de David tiene que ver con 3 aspectos. Primero, que estamos asistiendo a una temporada de explosión espiritual. Ustedes recuerdan cuando en la introducción del tema yo les presenté toda esta, ¿cómo se llama? Este movimiento que tiene el nombre ahora de activismo espiritual. ¿Se acuerda alguno de pronto? Y el pequeño video que les mostré, les dejé ver para que se corroboren cosas que de pronto les he compartido en otros momentos sin mostrarles esas evidencias. La semana pasada les traje un pequeñito videíto de la embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas. Así que creo que está claro por todo lado donde lo vean que estamos en una temporada de explosión espiritual y necesitamos una espiritualidad davídica, es lo que estamos diciendo. La segunda cosa, la segunda razón es que nosotros nos consideramos una casa davídica. Me refiero espiritualmente como comunidad cristiana que somos. Nos consideramos de esa línea desde siempre, no es algo de ahora. Por eso lo de David tiene mucho sentido para nosotros hoy en día. Y la tercera razón es que tenemos ciertas promesas específicas que Dios nos ha dado a nosotros, también como comunidad específicamente en la casa, promesas que tienen que ver con el tema davídico. Por eso hemos avanzado en esto que hemos llamado el monte Sión, porque el monte Sión es como un eje de todo lo que espiritualmente David significa y todo lo que tiene sentido para nosotros. Y estamos aterrizando en ese punto. Y lo último de lo que estábamos hablando, a ver si eso lo redondeamos ya pronto, es la unción de David. Y les decía al respecto de unción, para no repetir todo lo que hemos hablado, que lo que llamamos unción, lo que describimos como unción, junta 3 cosas: una acción visible del cielo sobre alguien, una acción que de alguna manera es notoria, junto con unas tareas por cumplir y además con unas habilidades sobrenaturales para poder cumplir con esas tareas. Ese tema de la unción se torna fascinante, porque es algo que toda persona requiere para estas 3 cosas entonces. Algo especial del cielo, unas tareas específicas por cumplir y unas habilidades para cumplirlo. De hecho, tiene conexión esto con lo que dice la Escritura en Génesis capítulo 1, cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre, varón y mujer lo creó, y dice, y los bendijo. Y la palabra bendecir allí literalmente tiene que ver con verter, con derramar. Por eso me gusta muchísimo la forma como alguien definió lo que es bendición en la Biblia. Bendición, entre otras cosas, es capacidad dada por Dios para poder cumplir con un propósito. ¿Me estás escuchando? ¿Lo repites conmigo? Bendición es capacidad dada por Dios para cumplir con un propósito. Ok, entonces en el Salmo 132 encontramos cosas que nos interesan como identificar bien acerca de la unción de David y por qué llega a ser importante para hoy. Ya nos metimos en el tema la semana pasada, pero miremoslo de nuevo. Recuerden esto, recuerden que el Salmo 132 comienza recordando una oración de David o de Salomón o de ambos. Levántate, Señor, tú y el arca de tu poder, y ven al lugar de tu reposo. Por esa razón me atreví a decirles, y lo vengo afirmando por muchos años, la presencia de Dios es como un viajero que anda buscando un lugar donde reposar. Dios también busca reposo, con lo que eso pueda significar. Ya de eso hemos hablado. Por si alguno de pronto está un poquito perdido de lo que digo, vaya para atrás en las grabaciones que tenemos en el canal de YouTube de la casa y nos va a entender bien de qué estoy hablando. Esa es la oración de David. Levántate, Señor, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Pero más adelante, como en una especie de acción profética, el mismo Espíritu Santo, en medio del canto del Salmo 132, empieza a decirle: el Señor ha escogido a Sión. Este es el lugar de mi habitación para siempre. Aquí habitaré porque la he querido. Así que, pensando en eso, es que nos interesa Sión, no desde la perspectiva política, aunque yo no te voy a negar que tiene una implicación política con el Estado de Israel, no lo voy a negar. Pero no es el punto.
Para nosotros Sión, como lo he dicho varias veces, es mucho más un concepto teológico que simplemente el lugar geográfico, sin que eso vaya en detrimento de todo lo que pueda ser el impacto de Sión en la geopolítica en el mundo entero. Entonces, Dios responde: este es el lugar, yo lo escogí, aquí voy a habitar. Y ahora, en la tercera parte, mirando el Salmo, es que vamos a tratar de identificar cuáles son las promesas, cómo se ve la unción de David, cómo luce si la hacemos por estratos, como si la vamos identificando por pedacitos. Bendeciré abundantemente. Aquí empieza Dios a decir lo que Él va a hacer en Sión, lo cual evidentemente nos deja ver que el asunto va mucho más allá de la geopolítica, mucho más allá. Bendeciré abundantemente su provisión, fue el tema de la semana pasada. A sus pobres saciaré de pan, que va a ser el tema con el que arranquemos ahora. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Y sigue: allí, hablando de Sión, haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido, a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Bendito sea Dios. Ok, entonces, vamos a seguir. Lo primero que ya identificamos fue la primera gran promesa, provisión. La semana pasada creo que tuvimos una buena conversación al respecto. Espero que ustedes la estén recordando y la estén atesorando. Vamos con la segunda. ¿Qué es la segunda línea que leímos aquí? Se las recuerdo, yo la tengo por aquí en otro lado para no ponerla en la pantalla de nuevo. A sus pobres saciaré de pan. Así que lo segundo que identificamos en Sión, yo lo llamo, le tengo 4 nombres para que ustedes escojan. Dios promete que en Sión Él va a dar, escuchen bien, lo pueden llamar como alimento, o lo pueden llamar como luz, o lo pueden llamar como entendimiento, o lo pueden llamar como revelación. Porque eso de la provisión, eso de que allí haré, que ahora se me fue la frase, disculpen para no decir como no es. La frase literal es: a sus pobres saciaré de pan. Y pensando en eso, quiero contarles un par de historias muy rápidas. Muchos años atrás, recuerdo cuando vinieron a Colombia una pareja, un hombre y una mujer que se movían mucho en temas de sanidad física, sanidades y milagros. Los esposos Hunter escribieron un libro llamado Sanando a los Enfermos, un libro que es recomendable para cualquiera que quiera aprender a orar por las personas enfermas. Pero en la introducción del libro aparecía un relato que es muy famoso de una visión que un pastor tuvo en el año de 1961. ¿Cuántos saben que ese es el año más importante del siglo pasado? Yo nací en ese año, así que... En esa visión, él decía: yo veía un gigante, decía él, era tan grande que su cabeza llegaba a un polo, sus pies llegaban al otro, estaba tendido sobre todo el planeta, estaba cubierto como de suciedad, decía él, y estaba como amarrado. Y contaba él que en esta visión, él veía que el gigante como que trataba de moverse, de levantarse de allí, pero no lo lograba, hasta que de repente logró levantar una de sus manos y comenzó a adorar a Dios. Y cuando comenzó a adorar a Dios, el gigante en su visión, y él dice: yo comprendí que el gigante era la iglesia. Entonces esa suciedad y esas cuerdas comenzaron a romperse y el gigante pudo ponerse en pie. La visión es impresionante y es muy famosa en el mundo entero. El gigante logra ponerse de pie y la primera acción que hace al estar de pie una vez más es levantar sus manos en alto. Y dice: era tan grande entonces que sus manos entraron en las nubes, y cuando sus manos entraron en las nubes adorando a Dios, decía él, o sea, todo lo primero que él vio al gigante hacer, toda la primera fase de esta visión, que es fascinante, fue el gigante adorando a Dios. El tema de la adoración y el tema de tratar con Dios fue lo primero que él vio que ese gigante, que él comprendió que era la iglesia, estaba haciendo. ¿Por qué lo traigo a colación? Bueno, recuerdo en los inicios de la Comunidad Cristiana de Fe en Bogotá, cuando estábamos comenzando esto, recuerdo un día donde después de un tiempo de alabanza muy lindo, alguien me dijo: mira, Edgardo, aquí está el profeta fulano de tal, no recuerdo el nombre, para que lo saludes. No lo conocía. Entonces eso hice, lo llamé por nombre y le pedí que pasara a la tarima y que nos diera un saludo.
En ese tiempo, comenzando la comunidad cristiana de fe aquí en Bogotá, en esos años 86, 85, 86, recuerdo que nos reuníamos, era los sábados, en el auditorio que nos prestaba una bellísima iglesia llamada Iglesia del Señor. Cuando Él sube, cuando Él viene, antes de siquiera decir hola, lo que Él dice es: miren, cuando ustedes estaban adorando a Dios, el Señor me habló y me dijo que todo lo que ustedes le están dando en adoración, Él lo va a devolver a ustedes en luz de su palabra. Aquí viene mi punto. El gigante se levanta, adora a Dios, y cuando sus manos penetran en las nubes se vuelven como de plata. Este hombre dice algo que ya voy a explicar por qué va en la misma línea. Todo lo que ustedes están dándole a Dios en adoración, Él lo va a devolver a ustedes en luz de su palabra. Mi punto es este: se camina en la vida, en todo aspecto de tu vida y de la mía, se camina en la vida a la luz de la revelación que se tiene, a la luz del entendimiento de las cosas de Dios que se tenga, a la luz del entendimiento acerca de quién es Jesús que una persona tenga. Lo que yo veo en el ámbito espiritual, lo que en general yo veo, no me refiero a mis ojos naturales, lo que atrae, lo que es el foco de mi atención y de mi entendimiento, gobierna todo lo demás. Y lo menciono por una razón. Si ustedes vienen conmigo, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, dice algo interesante. Después de esto miré, dice el versículo, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sobre esta frase quiero llamar su atención: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Siempre hay una intención de Dios de poder elevarnos de nivel. ¿De qué manera? Abriendo nuestros ojos, haciendo que podamos ver algo que naturalmente no vemos. Este tema de ojos abiertos es un tema apasionante para mí. Cuando yo digo que se camina en la vida a la luz espiritual que se tenga, de acuerdo con el concepto de lo invisible que se tenga, recuerdo sobre todo la experiencia de Pedro con Jesús y los apóstoles en Cesarea del Mar, en Cesarea de Filipo. Cuando Jesús un día les hace las famosas dos preguntas: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos responden con facilidad. La segunda pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y solamente Pedro responde: tú eres el Hijo de Dios. No lo vio evidentemente. Miren, estaban hablando con un ser humano, un hombre como ellos, entre comillas. Esto no era cualquier cosa. Además, para Israel, para los judíos, hablar del Mesías prometido era algo grueso, era algo grande. Además, el Mesías que la mayoría de ellos esperaban era guerrero, era casi que guerrillero. Iba a ser el que los iba a liberar del poder de Roma, políticamente hablando. Eso era todo lo que esperaban. Así que estar frente a Jesús, un hombre que de pronto era hasta de menor edad que Pedro, no estoy seguro de esto, diciéndole: yo lo que veo es que tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Y en ese momento, cuando Pedro cambia de nivel, como vimos en Apocalipsis, cuando cambia de nivel, eso es una acción simultánea con un asunto de ojos abiertos. Él ve a Jesús de una forma distinta. Entonces Jesús se enfoca en Pedro, estrictamente en Pedro, y le dice: eres bienaventurado, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Él le está diciendo: este no es el efecto de una conclusión tuya, sino es una acción espiritual. Yo camino a la luz de aquello que espiritualmente estoy viendo, de aquello en lo que interiormente me enfoco. A esa luz yo camino. Por eso el tema espiritual hoy es tan importante. Por eso aparecen cosas como lo que hablamos hace semanas del activismo espiritual. Conceptos del mundo, conceptos de la vida, conceptos de una sociedad, conceptos de cómo traer justicia y soluciones a una sociedad, todo a partir de lo que espiritualmente están viendo. Y por eso la necesidad de poder nosotros entrar en esa clase de, ¿cómo se podría llamar? Dimensión, si ustedes me lo permiten, de ir más allá de lo que simplemente nuestros sentidos o nuestra imaginación nos está mostrando. El caso de Pedro es uno, pero de pronto les puedo mencionar algo más, si ustedes me lo permiten. El punto aquí es: yo camino a la luz de aquello en lo que estoy enfocado. Ese tema de ojos abiertos es un tema apasionante de toda la Biblia. Si tú miras en el capítulo 2 de Génesis, el último versículo,
cuando está hablando del ser humano, antes de que el ser humano traicionara a Dios, antes de que Adán y Eva traicionaran a Dios y todo cambiara, tú encontrarás cosas interesantísimas como esta, que es un relato que de pronto a alguno le puede parecer como anecdótico, pero que no lo es. Último versículo del 2º capítulo de Génesis dice que el hombre y la mujer andaban desnudos, pero que no se avergonzaban. ¿Y por qué es tan llamativo? Bueno, porque en el capítulo 3, cuando sucede todo aquello de ese árbol de la ciencia, que no era una manzana, dicho sea de paso, cuando todo eso pasa, lo primero que nos relata la Biblia es que los ojos de ellos se abrieron. Entonces quedamos en ¿cómo así? Si acaba de decir que ellos estaban desnudos pero no se avergonzaban, luego se veían seguramente, ¿cómo así que ojos abiertos? Bueno, tiempo faltaría para hablar de eso hoy y no es el punto. De hecho, la única advertencia que Dios le hizo a la mujer de Lot y a Lot cuando les decía que salieran rápido de Sodoma, una sola advertencia: no miren detrás de ustedes, no miren detrás de ustedes. Fue la única advertencia y fue la única cosa que la mujer de Lot no fue capaz de sostener. ¿Conocen la historia? Que se volvió una estatua de sal, que si eso es literal o no, de pronto no es tanto el punto que te quiero mostrar, como este hecho. Ella se hizo parte de aquello en lo que puso sus ojos. Es lo que estoy tratando de decirte. Entonces, cuando aquí dice que en Sión Dios tiene alimento, que esté dormido, dígame amén. ¿Escucharon cuántos amenes hubo, no? Cuando dice que a sus pobres saciaré de pan, está hablando de alimentarlos, está hablando de alumbrarlos, está hablando de dejarles ver algo más allá de lo visible, de lo natural. Nosotros ahora estamos acostumbrados a vivir solamente de lo que los ojos naturales nos muestran. No fue así como Dios nos creó. Dios nos creó para poder ver en el ámbito espiritual y movernos en una dimensión más alta. Eso fue lo que pasó con Pedro. Cuando Jesús le dijo lo que le dijo, él siguió de largo diciéndole más cosas. ¿Y por qué no le dijo nada de eso a los demás? Porque el único que en ese momento aparentemente se había movido de nivel a través de una revelación que estaba recibiendo, pues fue Pedro. Luego momentáneamente, por lo menos parece así, momentáneamente fue el único que cambió de nivel. Ese es un punto crítico. Luz, entendimiento, la promesa que Dios ha hecho. En las leyes de restitución hay una cosa muy interesante. Claro que yo creo que en mi bosquejo voy a enredarles la vida a los muchachos atrás. Déjenme mencionar primero, muchachos, para que alisten una imagen que tengo yo por allí. El Señor dijo un día, miren, la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Se acuerdan? La lámpara del cuerpo. Si su ojo está en luz, todo su cuerpo entonces tendrá luz. Yo aprendí una cosa de allí. Uno de los beneficios, este es un bonus track, digamos, es un paréntesis. ¿Por qué es importante mantener pureza de ojos? ¿Por mojigatería? ¿Para lucir espectaculares? Ustedes se dan cuenta hoy que los animalistas, los activistas y todos los que se mueven en esta línea política son como almas elevadas, se sienten superiores a todos. Es ridículo, porque al mismo tiempo que se sienten superiores porque pueden llevar un perrito al Congreso de la República, se sienten superiores por eso, son pet friendly. Al mismo tiempo abogan por la matanza de los niños en el vientre. Son los mismos, pero se sienten almas elevadas. Se sienten que ellos son como, están más desarrollados, ¿no? No comas carne. Para algunos de ellos el asunto ni siquiera es salud, es un asunto de otro orden, de una concepción de la vida diferente. Yo me muevo en el mundo a la luz del entendimiento espiritual que yo tengo. A la luz de eso me estoy moviendo. Mis acciones, mis movimientos, mi filosofía de vida son una proyección de mi mundo interior. Son una prolongación es algo así como que mi mundo interior proyecta en una pantalla toda una forma de ver, de entender y de vivir. Esta parte es crucial por eso. ¿Por qué la pureza de ojos es importante? Esto fue lo que aprendí del Señor. Porque el ojo alumbrado permite que todo lo demás se llene de luz, mientras que el ojo oscuro oscurece todo lo demás. Una de las cosas que Dios quiere darnos precisamente es luz. Luz en todos los campos, luz para los negocios, luz para el trato en el trabajo en que me encuentre, luz en todos los ámbitos de la vida. El caso de José para mí es muy llamativo.
Y de pronto por allí, si podemos mostrar la imagen que les di, muchachos, esta escena, ¿no? Ustedes la recuerdan haberla leído. Allí aparecerá de pronto en sus pantallas también. La mujer de Potifar, que parece que era muy necesitada de afecto. Y José, que en medio de todo, porque no está diciendo que no hizo mella en José. Inclusive el relato cuando dice que ella le quitó el vestido, que se quedó con la túnica, sugiere como un momento un poco complejo entre José y ella, porque José era un ser humano. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué fue conocido José en Egipto? Por la capacidad de entender lo que nadie entendía. Y creo que eso está vinculado con el deseo de Dios de que tengamos pureza de ojos. Porque Jesús dijo, cuando el ojo está en luz, todo lo demás está en luz. Hay una promesa entonces que en aquellos tiempos, ¿por qué era importante? ¿Por qué es importante lo del gigante y las nubes de plata, como las vio él, que se convirtieron cuando el gigante metió sus manos allí adorando a Dios? ¿Por qué lo menciono con respecto al profeta que nos visita y dice todo lo que ustedes le han dado a Dios en adoración, Él lo va a devolver en luz de su palabra? Miren, en ese tiempo yo estaba revisando este texto, Éxodo 22:7, y mirando las leyes de restitución del Antiguo Testamento y buscando para ellas una aplicación en otros ámbitos, y creo que la encontré. Miren esta: cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón se hallare, ¿qué debería pagar? Esto deberíamos leérselo al gobierno colombiano, ¿no? Porque el gobierno colombiano es: si usted lo devuelve, yo le pago el doble. No, el caso aquí era: si el ladrón lo pillan, él va a pagar el doble. Pero ¿a dónde voy con esto? Plata o alhajas o piedras preciosas, ¿qué sentido podría tener? Bueno, un día me encontré con este versículo, en ese mismo tiempo, Salmo 12, versículo 6. Miren cómo dice la Escritura: las palabras del Señor son palabras puras. ¿Qué dice acá? Plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Yo estaba en esos días en ese tema. Cuando leí lo del gigante y las nubes de plata, pues obvio tomó todo el sentido para mí. Por supuesto, nubes de plata, porque la plata es una figura de la palabra de Dios, como plata refinada en un horno de tierra 7 veces. Es tu palabra. Es increíble, ¿no? Y además aparece este caballero diciendo: lo que ustedes le han dado a Dios en adoración, Él lo va a devolver a ustedes en luz de su palabra. Es el mismo asunto. Es entendimiento del ámbito espiritual, es ojos abiertos para poder ver en el ámbito espiritual. No estoy diciendo que nos volvamos adivinos o algo por el estilo, pero sí gente entendida en lo espiritual. Tampoco me estoy refiriendo a personas que empiecen a inventar cosas. En estos días alguien me mandó ¿cómo llamarlo? Una exposición, una conferencia de un pastor aquí en Bogotá hablando acerca de las 12 cortes celestiales. Y armó un rollazo que yo estaba impresionado de ver, muy buena imaginación, con un montón de especulación y con un poquito de Biblia, porque ¿sabes a la conclusión que el hombre llega? Que así como el zodiaco habla de casas, entonces en la Biblia se habla de casas distribuidas en las cortes celestiales, y cada uno tiene que saber en cuál casa está para que de acuerdo con su fecha de nacimiento sepa cuál es el propósito de Dios con su vida. Mire, yo no estoy hablando de especulaciones, yo no estoy hablando de imaginaciones, yo no estoy hablando de inventos, solamente estoy hablando de entendimiento espiritual como resultado de moverse en todo lo que Sion es. En un ambiente de adoración es lo que Dios promete, abrirnos los ojos para comprender. Les alcanzo a decir un par de cositas más, ¿sí? Entonces, la segunda promesa de Dios allí es, ¿cómo la estoy llamando? A ver, ¿cuál tomaste tú? Alimento, luz, entendimiento, revelación, la palabra que tú quieras. Yo sé que con el término revelación algunas personas tienen problema, y está bien hasta cierto punto, porque en el nombre de la revelación mucha gente hace muchas especulaciones. Pero es que en el ámbito espiritual no vamos a poder entender las cosas a menos que el Espíritu de Dios haga una operación en nosotros de abrirnos los ojos para poder ver más allá.
¿Cuántas veces te ha pasado, para que te des cuenta cuántas veces has estado expuesto a esta experiencia? Que estás leyendo un mismo pasaje de la Biblia, que lo has leído decenas de veces, pero un día es como si te lo tiraran a la cara. Y un día es como que explota ante tus ojos con una luz diferente. ¿Les ha pasado eso alguna vez? Déjame ver tu manito levantada si te ha pasado alguna vez en la vida. ¿Y qué es el comentario que usualmente tú y yo hacemos cuando nos pasa algo así? Estoy leyendo ese pasaje, explota ante mis ojos y lo que digo es: yo nunca había visto esto. Qué interesante el lenguaje, ¿no? Yo nunca lo había visto. Pero claro que lo habías visto decenas de veces, pero te estás refiriendo a ver de una forma distinta. Yo camino en la vida a la luz del entendimiento espiritual que yo tenga. Y por eso el tema de Sión y adoración a Dios llega a ser tan crucial. Pan, alimento, luz, revelación. Un par de cositas más. ¿Qué dice luego el mismo Salmo? ¿Qué es lo siguiente que Dios promete? Mira lo que dice el Salmo 132. Bendeciré abundantemente su provisión, ya hablamos de eso. A sus pobres saciaré de pan. Y la tercera cosa que dice es: asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes. Déjame decirte algo sobre esto y terminamos. Salvación en la Biblia nos habla de ayuda victoriosa, nos habla de liberación gloriosa, de manifestación del poder de Dios en favor de nosotros. Debo decir que no siempre la liberación gloriosa se expresa a favor nuestro como quisiéramos. Hay dos maneras, ¿te acordarás? Hay dos maneras como Dios nos libra. Dios nos libra es decir, nos hace aparte de cualquier clase de mal o de daño o de dolor. Pero hay otra forma que no es la que nos gusta más. Dios nos libra en medio de. Dios no libró a Daniel del foso de los leones, pero Dios lo libró en el foso de los leones. Dios no libró a los jóvenes del horno ardiente, sino los libró en el horno ardiente. Sin embargo, esa es la tercera promesa que es importante para nosotros de lo que pasa en Sión: salvación. Creo que lo que está diciendo aquí Dios es que en Sión la salvación muestra su cara poderosa. La manera como Dios realmente es capaz de liberarnos en medio de situaciones de conflicto o en medio de situaciones difíciles. Yo creo que a pesar de todo lo que hemos vivido en estos últimos 2 años, con todo el tema de la pandemia y todo lo que hemos experimentado, a pesar de eso, de una y otra forma hemos visto la salvación de Dios rodeándonos en medio de todo. Aquí estamos. Sí, hemos llorado algunos que partieron. Ya ustedes lo saben que, por ejemplo, en mi casa, en mi familia, el año pasado tuvimos 6 pérdidas. 6 en cuestión de 5 meses. Y de esas la mitad estuvo directamente vinculada con el tema del COVID. Bien, es verdad. Lloramos a nuestros muertos, despedimos y hacemos el duelo, pero aquí estamos. Y estamos en pie dando la cara para todo lo que viene. Salvación es la manifestación del poder de Dios en favor de nosotros y es una más de las promesas que Dios tiene para los que están en Sión o los que se mueven en ese ambiente de Sión. Pero quiero hacer una anotación más antes de cerrar esta mañana, y es que en Sión, miren lo interesante, les leo la frase de nuevo, como lo dice el Salmo, versículo 16: vestiré de salvación a sus sacerdotes. Habla de un sacerdocio también, un sacerdocio nuevo, diferente, un sacerdocio de otro orden. Y yo quiero dejarte ese pensamiento también, porque evidentemente si tú tienes vida hoy es porque tú eres parte de algo que Dios quiere hacer. Y eso tiene que ver con la expresión de un sacerdocio de otro orden. Es decir, ¿para qué existían antes los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Eran personas que podían como unir las manos de Dios con el pueblo mismo. Ahora nosotros, todos nosotros, dice la Biblia, somos hechos sacerdotes de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú y yo tenemos una responsabilidad con muchísima gente de conectarlos con Dios, reconectarlos con Dios, traerlos al conocimiento de Dios en este tiempo y a un conocimiento muy vivo. Déjame decirte esto, le pido a Dios todo el tiempo que nos ayude a tener las respuestas adecuadas hoy, un sacerdocio diferente.
No me refiero entonces a que vamos a volver a ser sacerdotes al estilo del Antiguo Testamento, sino que Dios quiere hacer de nosotros conectores, ¿cómo se puede decir? Relevantes, sería la expresión. Conectores relevantes para este tiempo. En otras palabras, gente que tenga respuestas adecuadas para la generación de hoy, para poder reconectarlos con Dios, para poder atraerlos a Dios de una manera que tenga sentido para ellos. Andrés David acaba de decirnos que ve la iglesia en Nicaragua como muy atrás en muchas cosas. Eso puede ser posible. Creo que nosotros fácilmente siempre nos vamos quedando atrás del avance de Dios. No me refiero al avance de la tecnología o de las cosas en el mundo, sino el avance de Dios, la progresión, la manera como Dios quiere renovar nuestra capacidad de movernos en el mundo y de mostrarle a las personas quién es Dios verdaderamente. Así que la tercera promesa es salvación, y hasta aquí vamos a llegar hoy, a ver si la semana entrante si cerramos esto definitivamente. Vamos a orar juntos un momento. Priscel, ven por favor. ¿Puedes ponerte de pie? ¿Está bien? Por favor. ¿Qué llevamos hasta aquí entonces? Provisión, que fue la semana pasada. Todo el asunto de cómo, ¿recuerdas que te decía cómo la adoración nos libera de la codicia y de la lascivia? ¿Te acuerdas la expresión lascivia, que es tan interesante? Luego estamos hablando en esta oportunidad de cómo tiene que ver con luz, cómo en Sion hay una promesa de luz y de entendimiento. Yo no sé si eso para ti tiene sentido o te parece importante. Yo te cuento, para mí tiene muchísimo sentido. Una oración que hago casi todo el tiempo a Dios. Casi que no pasa un minuto que yo deje de hacerla. Es pidiéndole luz, luz. Quiero entender dónde estoy. Quiero entender lo que estamos viviendo. Quiero tener respuestas también. No es que evidentemente podamos responder a todo, pero qué bueno que podamos crecer de nivel, de entendimiento. Y yo creo que eso es una de las cosas que Dios promete que pasa en Sion. Olvidé decirte que, por ejemplo, cuando Jesús visitó a Lázaro, sus hermanas tuvieron una manera diferente de atender a Jesús. Marta se fue hacia la parte de adentro de la casa a preparar algo para el Señor. Correcto. Pero María se sentó a los pies del Señor. Evidentemente la escucharon ellas a Jesús de formas distintas. Una de ellas lo escuchó como un rumor, pero la otra lo tenía allí frente a él, hablándole claramente y dejándole entender. Quiero hacer decir algo que puede sonar un poquitico agresivo. Quizá tienes falta de luz en tu vida, es por simple falta de interés, simple falta de poder decir, de desear eso que solamente Dios puede darnos. Yo digo, en esto aplica, yo digo que los seres humanos y los hijos de Dios de pronto nos clasificamos en dos, con este paralelo: los cazadores de perlas y los compradores de perlas. Creo que hay algunos que son los que están a la orilla de los mares, lanzándose a traer las ostras de lo profundo, arriesgándose para traerlas. Y creo que hay otros que simplemente se paran en la orilla para comprarlas. Y yo sí quiero preguntarte a ti, ¿de cuál grupo eres? ¿De los que compran las perlas o de los que cazan las perlas? Entonces tenemos provisión, tenemos luz, entendimiento, revelación, tenemos salvación, que Dios quiere mostrarnos en Sion, la cara más visible de su poder, y hacer de nosotros sacerdocio nuevo, entre comillas lo pongo. Es decir, gente que tenga un mensaje relevante para conectar esta generación con Dios. ¿Estás conmigo? Oramos juntos un momento. Señor, yo te doy gracias que podemos tener este espacio para meditar en estas cosas. Señor, no queremos un Dios que nos encierra en templos, y tú no eres así. Tú eres un Dios que quiere que nos movamos en el mundo a la luz de tu entendimiento. Una cosa sí debo decir, Señor, no queremos ser como Adán y Eva, que escogieron el árbol del conocimiento del bien y del mal por encima de la palabra que tú les dabas. Nosotros queremos volver a lo que tú ofreciste.
queremos vivir por tu palabra, escuchar tu voz, que tú abras nuestros ojos, no que el conocimiento del bien y del mal sea lo que nos alumbre, sino tú, Señor, no nuestros argumentos, por buenos que sean, sino tú, Señor. Te damos el crédito a ti, te damos el crédito a ti, que tú tienes luz y entendimiento profundo para darnos, para satisfacer el intelecto más hambriento de lejos, para resolver las dudas profundas existenciales de algunos, que tú eres capaz de eso. Y eso te pido, Señor, que cuando hablamos estas cosas aquí en ese auditorio, en esa transmisión, todo esto se vuelva herramienta para poder vivir en el mundo. Señor, ayúdanos a vivir a la luz de tu entendimiento en todos los campos, que no seamos personas que están prisioneras estrictamente de lo que sus sentidos les muestran, sino gente libre que es capaz de moverse por tu luz, Señor, por tu entendimiento. Y por eso queremos ser aquí en la casa como ese gigante que vio en la visión este hombre, ese gigante que alza las manos, ese gigante que hace que las nubes se conviertan en plata preciosa, que es tu palabra para nosotros, tu luz, Señor. Así que oro por estas cosas, oro por provisión, que seamos libres de la codicia, de la lascivia, a medida que te adoramos. Oro por luz y entendimiento, Señor, que al enfocarnos en ti, nuestros ojos se abran a lo que tú quieres que veamos, que entendamos. Oro, Señor, por salvación, para que seamos esa clase de sacerdocio relevante en el siglo XXI, en esta era, en esta década, ante los desafíos presentes. Esa es mi oración, Padre, en el nombre de Jesús. Antes de irnos, quiero pedirte dos cosas más, bien rápidas. Una es, si tú no le has dado tu vida a Jesús aún, todo comienza de esta manera. Tenía un diálogo difícil con algunas personas en días pasados. Todo puede ser cierto, todo puede ser verdad. ¿Por qué Dios no puede ser el de allá o el de acá o el de acá? Y yo le decía, si hay un Dios real, tiene que estar por encima de todo y afuera de nosotros, revelándonos quién es Él, dándose a conocer Él. Porque lo demás es entonces un Dios que yo construyo a mi manera, a mi parecer. Y así vive la mayoría de gente hoy. No, yo no te invito a caminar de acuerdo con el Dios que tú inventes, sino con el que desde afuera de ti se revela a ti, y es el que yo te presento por medio de Jesús. Pero ¿qué van a hacer entonces los judíos o los hinduistas, budistas? Bueno, a todos ellos, para todos ellos es la revelación de Dios por medio de Jesús. Y ese era mi argumento con esta persona que me decía no. Y le decía, simplemente es que tú quieres un Dios a tu medida, creado por ti, no el Dios que se reveló desde los cielos. Si tú no le has dado tu vida a Jesús, más allá de que tengas una gran creencia, no hay conexión con Dios, porque la revelación de Dios para el mundo está en Jesús. Así que te voy a dar la oportunidad, antes de salir de acá, de que invites a Cristo Jesús a tu corazón. Si así quieres, haz conmigo esta oración. Si no lo has hecho antes, dile: Señor Jesús, abro a ti la puerta de mi corazón, te acepto como mi Salvador, pongo mis ojos en ti para que tú me des las respuestas que necesito y para caminar contigo desde ahora y para siempre. Amén. Quiero saber si alguna persona ha hecho esta oración conmigo por primera vez aquí. Si tú lo estás haciendo desde tu casa, escríbenos por favor para ponernos en contacto contigo. Si alguien ha hecho esta oración conmigo por primera vez aquí en el auditorio, levánteme su manito por favor. Hay una persona allí que levanta su mano, dos creo. Osvaldo, alguien se va a acercar a ti. No te preocupes, simplemente te va a dejar saber un par de cosas.
Y mi última oración, ¿dónde está mi amigo Alejandro Montaña? Alejandro, tú nos permites orar por ti en público. ¿Puedes venir hasta acá? Voy a pedir una oración por él. Es un querido amigo que viene desde Semillas de Cristo. Así que podrán imaginar la edad, si conocen la mía. Alejo, ven aquí un momento, por favor. Eres bienvenido, Alejo. Ha recibido él un diagnóstico médico que no es bueno, y yo quisiera que nos uniéramos para bendecirlo. Creemos que Dios puede hacer un milagro de sanidad en él. ¿Me acompañas en esta oración final? Señor, te doy tantas gracias por Alejandro. Te doy tantas gracias por tenerlo aquí hoy, Señor. El regalo que es tenerlo con nosotros. Y te doy gracias, Señor, que él mismo tiene su paz y su confianza puestas en ti. Y nosotros llamamos tu nombre sobre él. Y hablamos, Señor, tu gobierno sobre todo diagnóstico médico en el nombre de Jesús. Y soltamos sobre su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, palabras de bien, palabras de sanidad, que corran por su médula, por sus huesos, por sus venas, por cada parte de su cuerpo. Esta palabra, una palabra de sanidad, de salvación, en el nombre de Jesús. Mandamos que sea sano, Alejo. Mandamos que sea sano por el poder del nombre de Cristo. Le hablamos así a tu cuerpo para que reciba salud perfecta en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Alejito. Gloria a Dios. Bueno, tiempo de terminar. Ya saben que todavía seguimos los domingos aquí, ¿no? No se preocupen. Solamente último fin de semana de noviembre comenzaremos con nuestra doble alternativa de reunión. Sábados acá, domingos en Guaymaral, para que cada uno se acomode como más le convenga, incluyéndote a ti que nos está siguiendo a la distancia. Listo, levanta tus manos a los cielos. Vamos a despedirnos como siempre. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire a la cara y te dé. El Señor te renueve su misericordia y ponga sobre ti su perfecta paz. Bendigo tu vida y tu casa en el nombre de Jesús. Amén, amén. Nos vemos la semana que viene. Las letras de tu nombre son gotas de bálsamo que tú has derramado en mi dolor. Penetra mi herida y la cicatriza